Tenemos ahora un contenido de ciencia llamado trabajo y energía cinética. Lo primero que vamos a ver es qué es trabajo. El símbolo de trabajo es la W, pero esa W es de esta manera, no así. Esto significa peso. La W tiene que ser de esta forma. Este trabajo en física se relaciona con la fuerza. No es un trabajo como el que haces para hacer tu tarea, no es un trabajo como el que haces para ayudarle a la tienda, a tu familia, no. Este es en física, en lo que es una área de la ciencia, se relaciona con lo que es la fuerza. Pero ¿qué es el trabajo en sí? Es el producto de fuerza por distancia. Por ejemplo, si tenemos un bloque y lo empujamos con una gran fuerza, este bloque puede desplazarse varios metros, a lo que le llamamos distancia, o también un desplazamiento en X, un diferencial de X. Entonces el trabajo en esta ocasión va a ser igual, vamos a hacer la otra W, a la fuerza por la distancia en X. Y a esta fuerza le vamos a llamar trabajo de fuerza, que significa el trabajo realizado por una fuerza, por eso lleva una F. Entonces, al multiplicar estos dos valores, el cual este va a tener un número y este otro valor, sería lo que es el trabajo. Por ejemplo, si esta fuerza son 5 newton y la distancia que se desplazó es 3 metros, entonces el trabajo va a ser igual a la fuerza de 5 newton por los 3 metros. Si sacamos ese valor, 5 por 3 da 15 newton metro. Y este newton metro son las unidades de trabajo, lo cual se puede abreviar como joule. Este es una unidad en que se mide el trabajo, pero no vamos a colocar toda la palabra, simplemente colocamos la letra J, que sería 15 joule. Por lo tanto, la unidad de trabajo es joule, que significa 1 newton metro. Pero en ocasiones la fuerza no está horizontal. Observa que esta fuerza está en el eje X. Si dibujamos nuestro plano cartesiano, veremos que la fuerza está aplicado en el eje X y la distancia también en el eje X. Por lo tanto, solo hacemos un producto de fuerza por distancia. Pero ¿qué sucede si nuestra fuerza ahora está aplicada en una forma formando un ángulo con la horizontal, con el eje X? Como es este caso, en donde la fuerza es aplicada no horizontal, sino en una forma inclinada. Entonces, cuando esto sucede con el eje X o con el desplazamiento, que sería el mismo, el movimiento que realiza, se forma un ángulo, que es el ángulo que se forma entre el eje X o el desplazamiento y la fuerza. Entonces, ahora mi nueva fórmula para encontrar lo que es el trabajo provocado por la fuerza va a ser igual a multiplicar la fuerza por la distancia, pero ahora por el coseno del ángulo. Esta sería mi nueva fórmula. Lo cual sucede cuando empujamos el objeto aplicando una fuerza en este sentido o en este sentido. De las dos maneras sería igual. Entonces ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a aplicar la fuerza en este sentido. Recuerda que esta es como nuestra fórmula cuando la fuerza no está horizontal. E imagínate este objeto que se quiere mover. Ahora el movimiento va a estar dado hacia el otro sentido. Y se aplica una fuerza de 5 newton en un ángulo de 50 grados y se desplaza 4 metros. ¿Cuál sería mi trabajo? Entonces lo que hacemos es tomar la fórmula y multiplicar la fuerza, que sería 5 newton, por la distancia, que sería 4 metros,
y luego por el coseno del ángulo que se forma, que sería 50 grados. Entonces la fuerza sería el producto de esos valores. O es decir, mi trabajo sería el producto de esos valores. Veamos cuánto nos da. 5 por 4 por coseno de 50 grados, dándonos 12.82. Y tenemos newton metro. Ya tengo ahí el resultado. Recuerda que tener newton metro es lo mismo que tener joule. Eso sería un ejemplo. Ahora, imagínate que la fuerza está aplicada en el otro sentido, pero ahora como que empujamos el objeto. Como en este caso, es una fuerza de 25 newton. Recuerda que la fuerza está en newton. Mi ángulo es de 120 grados con el eje X o el sentido del desplazamiento, y la distancia que se desplazó son 5 metros. Entonces, ¿cuál es el trabajo realizado? El trabajo realizado sería la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo, que sería esta misma fórmula. Trabajo realizado por la fuerza es igual a 25 newton por la distancia, que son 5 metros, por el coseno de 120 grados. Y veamos cuánto nos da. 25 por 5 por coseno de 120 grados. Y me da una cantidad de 62.5 joule. Esa sería mi respuesta en signo negativo. Significa que el trabajo ha sido negativo, o sea que el objeto no se ha movido necesariamente los 5 metros en este sentido, sino que necesitamos una fuerza mayor para que pueda movilizarse. Entonces, continuando, vamos a tener los siguientes casos. Si tengo una fuerza de 25 N y una distancia de 5 metros y están en el mismo sentido, entonces el trabajo va a ser igual a la multiplicación de 25 N por 5 metros, pero como tienen el mismo sentido, el ángulo sería 0, coseno de 0 grados. Y esto me da un valor de 125 joule. Quiere decir que tenemos un trabajo bastante fuerte cuando van al mismo sentido. Veamos el caso 2. En el caso 2 tengo la fuerza a un ángulo. Entonces sabemos de que lo que tenemos que hacer es multiplicar fuerza por distancia por coseno del ángulo. La fuerza siempre es de 25 newton. La distancia la hemos utilizado de 5 metros por el coseno de 55 grados. Y eso nos da un valor de 71.7 joules. Veamos los otros dos casos. Tenemos en donde nuestro objeto le aplicamos una fuerza hacia arriba, como que queramos levantar una mesa con nuestra mano. Entonces la distancia no va a suceder, no va a haber una distancia en esa ocasión, que se va a movilizar el objeto en el eje X. Por lo tanto, nuestra fuerza, nuestro peso, podemos decir nuestro trabajo va a ser de 0 joules. ¿Por qué? Porque no se va a movilizar ningún movimiento en X si levantamos un objeto. Por eso nuestro peso es 0. Veamos 4. Tenemos ahora un objeto en donde le aplicamos una fuerza hacia acá y un ángulo, como ya habíamos dicho, de 120 grados. Ahora, ¿nuestro objeto se va a movilizar? No sabemos si se va a movilizar en sí por el ángulo que hemos aplicado. Entonces siempre trabajo va a ser igual a la fuerza por distancia por el coseno del ángulo. W es igual a la fuerza de 25 newton por la distancia de 5 metros por el coseno del ángulo, que es 120 grados. Y como ya lo habíamos hecho, nos da el valor de menos 62.5 joules. Y como es negativo, significa que nuestro objeto en realidad no se movió porque la fuerza que le aplicamos no nos permitió mover. Eso significa cuando nuestro trabajo es negativo. Entonces, resumiendo, tenemos que el trabajo es el producto de fuerza por distancia.
Si el trabajo está inclinado, nuestro vector del trabajo, de la fuerza, entonces sería fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Donde la F significa fuerza y se mide en Newton, D significa distancia o en X, o delta X es una diferencia de distancia en el eje X, y θ es el ángulo entre el vector distancia y vector fuerza. Ahí tenemos como nuestro pequeño resumen de lo que es trabajo. Vamos a continuar con el otro tema. Y ahora veamos lo que son los tipos de energía y nos vamos a centrar en lo que es energía cinética. La energía cinética es la energía que posee un cuerpo en movimiento, o sea que es el que se da cuando está el cuerpo moviéndose. La ecuación es esta que tenemos aquí. Esta nos va a enseñar o nos va a ayudar a calcular la energía cinética. Los símbolos: energía cinética es igual a la mitad o un medio del producto de la masa por la velocidad al cuadrado. Escucha bien esa parte, la puedes escribir si gustas. Es un medio del producto de la masa por la velocidad elevada al cuadrado. Entonces la E y la C significa energía cinética. Esta C debe de ser pequeña. La M significa masa y la letra V significa velocidad, y en este caso la vas a elevar al cuadrado. Y para comprender la energía cinética, veamos cuál es la energía cinética de un objeto que posee una masa de 50 kilogramos. Observa que la masa se mide en kilogramos en el sistema internacional y una velocidad de 3 metros sobre segundo. Veamos nuestros datos. Tengo la masa, que es 50 kilogramos. Tengo la velocidad, que es metros sobre segundo, y es 3. Y mi ecuación es que la energía cinética es igual a un medio del producto de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces sería, tener un medio es lo mismo que tener 0.5, es la mitad. La masa, ¿cuánto mide la masa? 50 kilogramos. Y la velocidad es 3 metros sobre segundo y la vamos a elevar al cuadrado. Esto es igual a tener 0.5 por 50 kilogramos, y 3 al cuadrado es 9 y me va a dar metro cuadrado y segundo cuadrado. Ahora voy a hacer el producto de los tres valores. Tengo 0.5 por 50 por 9 y eso me da 225. Veamos las unidades. Kilogramos por metros al cuadrado sobre segundo cuadrado. Muy bien, ¿qué sucede si separamos este metro? Sería 25 kilogramos por metros por otro metro sobre segundo cuadrado. Si te recuerdas, estas unidades equivalen a Newton. Entonces me va a quedar que es igual a 225 Newton metro. ¿Y a dónde has oído de Newton metro? Correcto, es lo mismo que joules, o sea que esto es igual a 225 joules. Por lo tanto, la energía cinética también tiene la unidad de medida en el sistema internacional de joule. O sea que la energía es un trabajo. Claro, un trabajo en lo que es el área de física de ciencia. Y hemos calculado que una masa en movimiento de 50 kilogramos a una velocidad de 3 metros sobre segundo tiene una energía cinética de 225 joules. Y ahí tenemos que entonces la unidad de medida de la energía cinética en el sistema internacional es joule, que se representa con la letra J. Muy bien, este valor que nos dio de 225 joules es un valor escalar. ¿Qué significa valor escalar? Que es un número, un valor en sí. Entonces la energía cinética es una cantidad escalar. Ahora bien, tenemos que existe un trabajo neto. Trabajo neto. ¿Y qué significa un trabajo neto? Significa cambio de energía cinética. Cambio de energía cinética. Entonces va a haber una energía inicial y una energía final. Entonces, el trabajo provocado por una fuerza
es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Y si ya conocemos lo que es energía cinética, entonces podemos decir 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa 2 por la velocidad final, la velocidad inicial al cuadrado. Entonces van a ver, de esta manera tenemos lo que es el trabajo neto. Una diferencia de energía cinética. A esta fórmula es lo que llamamos teorema de trabajo y energía. ¿Y qué es ese teorema? Es una diferencia de energía cinética. Una energía final menos una energía inicial. Conociendo lo anterior, tenemos que también energía cinética lo representamos con la letra K. Por lo tanto, podemos poner en vez de S la letra K. Y tenemos un pequeño ejemplo. Calcular la energía cinética de un coche de 500 gramos de masa que se mueve a una velocidad de 100 km por hora. Bien, como vamos a trabajar en el sistema internacional y eso tiene que ser la fuerza de la masa dada en kilogramos, o sea que la masa tiene que estar dada en kilogramos y lo que es la velocidad tiene que estar dada en metros sobre segundo. Por lo tanto, hay que hacer una conversión. Entonces, para nuestros datos tenemos lo siguiente. Me dice que son 500 gramos, que significa masa. La masa es de 500 kilogramos, no gramos. Y luego tengo la velocidad que me da que son 100 kilómetros sobre hora. Hay que convertirlo a metros sobre segundo. Entonces lo que hacemos es por 1 kilómetro, abajo tiene 1000 metros, por 1 hora en la parte superior para poder eliminar tiene 3600 segundos. Simplificamos kilómetros con kilómetros y hora con hora. Observa, uno en el numerador y otro en el denominador. Y al multiplicar 100 por 1000 entre 3600 nos da un valor de 27.8, quedándonos metros sobre segundo. Ahora que ya tenemos esa conversión, lo que hacemos es escribir nuestra fórmula de ecuación cinética. Es igual a 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado. Que tener S, que es ecuación energía cinética, es lo mismo que la letra K. De la energía cinética es igual a 0.5, que es igual a 1/2, la masa que es 500 kilogramos, y la voy a multiplicar por la velocidad que es 27.8 metros sobre segundos. Y todo elevado al cuadrado. Ahora vamos a hacer ese producto. Y al hacer ese producto nos da 6.950 joules. Ahí tenemos la solución de nuestro ejercicio. Y ahora vamos a continuar con lo que es energía potencial gravitatoria. Ahora tenemos lo que es la energía potencial gravitatoria. Esta energía depende de la gravedad, como la palabra lo dice, gravitatoria. Por lo tanto, depende de la altura, que la vamos a representar con la letra H. Entre más alto esté un objeto, más energía potencial tendrá. Nuestra ecuación es U es igual a M por G por H, donde U significa energía potencial. La M es la masa, la G es la gravedad, que como ya sabemos es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. La masa la representamos en kilogramos en el sistema internacional. La energía va a ser joules y esta va a ser la altura. La letra H es la altura, que la vamos a representar en las unidades de metros para poderlas trabajar en el sistema internacional y que nos dé joules. Ahí tenemos entonces nuestra ecuación, la cual nos quedaría de esta manera. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo de aplicación y tenemos nuestro ejemplo. Una pelota de hule de 2.5 kilogramos es soltada desde un tobogán. Dicha pelota se encuentra a una altura de 16 metros respecto al suelo. Encuentra la energía potencial en el punto A y el punto B.
Aquí tenemos nuestra figura. Tenemos el punto A, es donde está la pelota, y el punto B es donde va a llegar la pelota. La altura es de 16 metros respecto al suelo. Entonces, para iniciar tenemos que sacar nuestros datos. Datos, tengo 25 kilogramos, que sería masa. Siempre que noten kilogramos estamos hablando de masa. La altura, que sabemos que es 16 metros. Aparte de eso tengo la gravedad. Recuerda que la gravedad no te la da el ejercicio, pero la vas a utilizar y ya la conoces. 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Ahora que ya tenemos la información, vamos a obtener la energía potencial. Entonces nuestra ecuación sería, podemos utilizar U como energía potencial o también la E y la letra P. Cualquiera de los dos términos es lo mismo. Entonces nuestra ecuación es la siguiente. Energía potencial es igual a multiplicar la masa por la gravedad por la altura. Y si no, también puedes no ponerles puntos, significa lo mismo. Entonces, la energía potencial es igual. La masa mide 2.5 kilogramos. La gravedad 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y la altura 16 metros. Al hacer la multiplicación de todo nos da 392, y como estamos hablando de energía, sabemos que todos estos productos nos van a dar joules. Y ahí tengo todos los productos de las unidades, kilogramos, metros sobre segundo cuadrado en newton por metro, y eso nos da joules. Y ahí tenemos la energía potencial, pero ¿en qué punto sería este? Este sería en el punto A. Entonces vamos a colocar aquí energía potencial en el punto A. Ahí tenemos ya la solución de nuestro ejercicio en el punto A. Ahora la vamos a calcular en el punto B. Para la energía potencial en el punto B tengo los siguientes datos. La masa sigue siendo la misma, 2.5 kilogramos. Pero la altura en esta ocasión estamos aquí. En el punto A era 16, pero en el punto B sería 0. No hay ninguna altura. La gravedad va a seguir siendo la misma, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y nuestra ecuación es energía potencial es igual a masa por gravedad por altura. Como la altura es 0, nos va a dar 0 en este caso de la energía potencial. Sería 2.5 kilogramos por gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, por la altura, que sería 0 metros. Entonces la energía potencial sería 0, porque todo multiplicado por 0 nos da 0. No existe una energía potencial cuando el objeto llega aquí al punto final. Ahora, esto se da de energía potencial igual a 0 es porque el objeto llegó a este punto. Y cuando llegó a este punto, la energía potencial se convirtió en energía cinética. Hablaremos ahora sobre la energía mecánica. ¿Pero qué es la energía mecánica? La energía mecánica total será la suma de las dos energías, la energía cinética y la energía potencial, que la puedo representar con la letra K, o la C, la E y la C, o la energía potencial, que es la E y la P. Pero, ¿a qué será igual ya la energía mecánica en valores? Será igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado más masa por gravedad por altura, en donde este es de la energía cinética y esto es de la energía potencial. Pero también tendremos un diferencial de energía mecánica. ¿Qué significa diferencial? Que va a haber una resta de las dos energías. Entonces esta se escribiría de la siguiente manera. La suma o la diferencia de esta energía, que sería 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado, más ahora la resta de la energía potencial, masa por gravedad por altura 2 menos masa por gravedad por altura 1. Y así sucesivamente si tuviera más información. Si sacamos todo esto del paréntesis,
sería todo esto sin los paréntesis nada más. Entonces nos quedaría 1/2 de la masa por velocidad 1 al cuadrado menos 1/2 de la masa por velocidad 2 al cuadrado más masa por gravedad por altura 2 menos masa por gravedad por altura 1. Esto se va a dar siempre que estemos trabajando o analizando 2 puntos o más en nuestro trabajo o ejercicio a aplicar. Ahora, esta ecuación también podemos obviar esto y escribir nada más 1/2 de la masa por velocidad inicial al cuadrado más masa por gravedad por altura 1 va a ser igual a 1/2 de la masa por velocidad 2 al cuadrado más masa por gravedad por altura 2. Esta nos va a ayudar a encontrar cualquiera de estas incógnitas dentro de nuestra ecuación. Pero esto también se aplica a lo siguiente. Todo esto observa que tenemos una velocidad 1 y una altura 1. Entonces se aplica que todo esto sería una energía mecánica inicial, en donde la vamos a representar con un 0 de un punto inicial. Energía mecánica inicial. Y esto observa que está en el punto 2. Entonces la vamos a representar como energía mecánica final. En el punto 1 y en el punto 2. En el punto inicial, punto final. Pero podemos agregar algo más. Esto que tenemos aquí es la energía cinética inicial, porque es en el punto 1. Más este que tenemos aquí es energía potencial. Energía potencial en el punto 1 va a ser igual a la energía cinética en el punto final más la energía potencial en el punto final. Eso simbología que debes de aprender para poder identificar cada una de las partes de la ecuación. Entonces vamos a centrarnos en esta y en esta. Toma nota de ellas para que las tengas claras. Vamos a dar continuación ahora con la energía potencial elástica. Como la palabra nos dice, es una energía provocada por algo elástico. Esta se aplica en los cuerpos elásticos. Más que todo se aplica en los resortes, porque estos se encogen y se estiran, pero puede ser en otros objetos que te menciona tu guía de trabajo. Se utiliza aquí la ley de Hooke, que aplica la fuerza de un resorte como la fuerza es igual a una constante K por una diferencial de distancia. Esta K es una constante, o sea que va a ser algo ya dado. Nos lo van a dar en nuestro ejercicio. Y la fuerza de resorte va a estar dada por esa multiplicación. La energía potencial elástica estará dada por la energía potencial es igual a 1/2 de esa constante K por la distancia o el desplazamiento elevado al cuadrado. Y aquí tengo un pequeño ejemplo que nos dice: la suspensión de un camión tiene una constante de resorte de 5 por 10 a la cuarta newton sobre metro. Cuando no tiene carga, el camión se encuentra a 0.8 metros encima de la carretera. Cargado con mercadería, baja a 0.7 metros por encima del suelo. ¿Cuánta energía potencial almacena los 4 resortes? Bien, lo que vamos a hacer primero es sacar nuestros datos. Esto de aquí es nuestra constante K, el cual está dada por 5 por 10 a la 4 newton sobre metro. Esto de aquí es una distancia. Entonces vamos a tener un diferencial de X que va a ser la distancia de 0.8. Podemos decir la distancia 1 menos la distancia 2. ¿Y eso a qué es igual? Sería la distancia 1 de 0.8 menos la distancia 2 de 0.7, todo en metro. Y eso nos va a dar 0.1 metro. ¿Qué más? Ya tenemos toda la información.
A esto le llamamos diferencial de x. Es una diferencia de la distancia, o sea, una resta de la distancia. Vamos con nuestra ecuación. Nuestra ecuación es que la energía potencial de un resorte es igual a 1/2 de la constante K por el diferencial de distancia elevado al cuadrado. Tener 1/2 es lo mismo que 0.5. La constante K es 5 por 10 a la 4 newton metro. Y el diferencial es 0.1 metro y lo vamos a elevar al cuadrado. Al hacer este producto nos da una cantidad de 250 joules. Esto es por cada resorte. Pero como son 4 resortes, multiplicamos esto por 4. Entonces, de los 4 resortes nos daría 4 por 250 joules. Y eso nos da un valor de 1000. joules. Ahora que ya tenemos la explicación de toda nuestra guía, nos vamos a los ejercicios de aplicación. Y tenemos nuestro problema 1. ¿Cuánta fuerza requerirá un cuerpo X, un cuerpo cualquiera, para recorrer 3 metros realizando un trabajo de 24 joules? Lo primero que debes de hacer es sacar los datos. Tengo un cuerpo X, pero una distancia de 3 metros. Realiza un trabajo de 24 joules. Eso es lo que tenemos. Entonces nos está hablando de trabajo. ¿Qué ecuación vamos a utilizar? Trabajo es igual a fuerza por distancia. Y me dice qué fuerza realiza, o sea que me está pidiendo la fuerza. Por eso le ponemos signo de interrogación. Significa que de este ejercicio vamos a despejar fuerza, entonces distancia pasa a dividir a lo que es el trabajo, quedándonos que fuerza es igual a dividir el trabajo de 24 joules entre la distancia, que es 3 metros. Nos tiene que dar en newton nuestro dato, entonces esto es lo mismo tener 24 newton metro, porque joules es newton metro, entre 3 metros. Simplificamos y nos queda 24 entre 3 corresponde a 8 newton. He aquí nuestra solución del ejercicio 1. Va a depender de los datos que te den, por eso hemos colocado esta información. Ahora, esta distancia pasó a dividir a el trabajo porque al estar multiplicando hay una transposición de término que pasa a dividir. Puedes también colocar tus datos y después hacer la división de una sola vez para encontrar fuerza. Ahí va a depender de tu análisis. Pasamos al ejercicio 2. Y analicemos el ejercicio 2. Una maceta se cae de un balcón a una velocidad de 9.81 metros sobre segundo, adquiriendo una energía cinética de 324. ¿Cuál es su masa? Bien, vamos a sacar los datos. Tenemos esto que es velocidad, 9.81 metros sobre segundo, adquiere una energía cinética de 324. Y como estamos hablando de energía cinética, estamos hablando de joules. ¿Cuál es su masa? Bien, nuestra ecuación a utilizar es la energía cinética. ¿Y a qué es igual energía cinética? Energía cinética es igual a 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado. ¿Qué datos ya tenemos aquí? Tengo la energía cinética que es de 324 joules. Este dato, 1/2 es igual a 0.5, ya lo habíamos visto. Y la masa nos dice que es la que vamos a calcular. La velocidad ya la da, que es de 9.81 metros sobre segundo. Ahora hacemos ese producto. Vamos a multiplicar 0.5 por 9.81. 0.5 por 9.81 y nos da un valor de 4.9. Sería metros cuadrados sobre segundo. Pero este está elevado al cuadrado, entonces todavía no podemos hacerlo así. Sería 9.81 al cuadrado,
que sería lo mismo de 9.81 por 9.81, luego por 0.5. Y ahora nos da un valor de 48.11, aproximado 0.12 metros por metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Y aquí 324 newton metro. Recuerda que joules es newton metro. Pero aquí me queda la masa. Esta es una incógnita y estas son de las unidades de metro. Entonces, para poner el diferencial voy a colocar esta M con color rojo. Masa. Bien, ahora lo que vamos a hacer es trasladar este valor que está multiplicando con masa a dividir todo este valor. Entonces nos quedaría 324 newton metro dividido entre 48.12 metros por metro sobre segundo cuadrado. Y eso nos va a dar igual a masa. Hagamos la división. 324 entre 48.12 nos da un valor de 6.7. Así como está aquí. Pero recuerda que estamos encontrando masa, quiere decir que nos tiene que dar kilogramos aquí. Entonces lo que vamos a hacer para que no te ese valor y no veas que ha sido inventado, entonces Newton es igual a kilogramos metros sobre segundo cuadrado por metro. Y todo esto por metro, metro sobre segundo cuadrado. Observa que este metro con este con este y segundo con segundo se pueden eliminar y me queda kilogramos. Y aquí tenemos ya nuestra respuesta. Entonces, masa es igual a 6.7 kilogramos. Tenemos hecho nuestro problema 2. Y nuestro problema 3 nos dice: ¿a qué altura debe estar elevado un costal de peso de 840 kilogramos para que su energía potencial sea de 34.354 joules? Veamos nuestros datos. Veamos, tenemos esta información y me dice a qué altura, o sea que me está pidiendo la h de altura. Y me dice que el peso, en este caso nos da la masa, aunque nos dice peso, nos está dando la masa por estar en kilogramos, masa. Y esto es la energía potencial, o sea que puedo utilizar energía potencial es igual a 34.354 joules. ¿Qué ecuación voy a utilizar? La de energía potencial. Y energía potencial es masa por gravedad por altura. La energía potencial ya nos la dan, la vamos a sustituir aquí, 24.354 joules. La masa también nos la da, 840 kilogramos. La gravedad ya la conocemos, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y la altura es la que nos pide, altura. Multiplicamos estos dos valores, lo cual nos da 840 por 9.8, dándonos un valor de 8.232 kilogramos. Metro sobre segundo cuadrado es newton por h. 34.354 joules es newton metro. Ahora, este valor que está multiplicando pasa a dividir. 34.354 newton metro dividido entre 8.232 newton. Eso sería igual a h. Hagamos la división, dándonos un valor de 4.17. Newton con newton se elimina y me queda metro de altura. Nuestra respuesta es que la altura a la que debe de estar es de 4.17 metros. Y hemos hecho el ejercicio 3. Nuestro problema 4. El cuerpo de la figura desliza por la pendiente sin rozamiento. Aquí tenemos una pendiente en donde va a rozar una figura. ¿Cuál será la mínima velocidad con que debe pasar por el punto P para que llegue a Q? ¿Con qué velocidad llega a Q, al punto Q, si P se mueve a 12 metros sobre segundo? Vamos con el literal A. Lo que hacemos es un análisis. La energía mecánica en el punto P va a ser igual a la energía mecánica en el punto Q.
Por lo tanto voy a plantear eso. Energía mecánica en el punto P es igual a energía mecánica en el punto Q. Pero la energía mecánica en el punto P es igual a la energía cinética más la energía potencial. Y en el punto Q sería igual a una energía potencial total. Entonces venimos y hacemos esto es igual a tener un medio de la masa por velocidad final al cuadrado. Y esto es igual a tener masa por gravedad por altura en el punto P, que sería este. Y la altura aquí sería en el punto Q, sería igual a masa por gravedad por altura en el punto Q. Ahora vamos a sacar un factor común m, ya que la masa no nos la entregan, pero es la misma en los dos puntos porque es el mismo cuerpo. Entonces sacamos factor común m y me queda que esto es igual a masa por gravedad. No, aquí eliminamos la masa porque ya la extraje. Gravedad por altura en el punto P igual a masa por gravedad por altura en el punto Q. Esta masa pasa a dividir con esta, es por eso que se simplifica. Y ya solo me quedó esta información. Ahora, como necesito velocidad, entonces voy a pasar este término al otro lado del igual. Entonces me queda un medio de la velocidad final al cuadrado es igual a gravedad por altura en el punto Q menos gravedad por altura en el punto P. Tenemos factor común gravedad. Podemos sacar factor común o colocar nuestros datos tal como están. Ahí va a depender de tu análisis. La gravedad es igual a la altura en el punto Q menos la altura en el punto P. Y eso es igual a la velocidad final al cuadrado. Y en vez de un medio voy a poner 0.5. Ahora voy a sustituir los datos. Gravedad 9.8. No voy a colocar unidades. La altura es de 10 y le voy a restar 5. Y aquí tengo 0.5 velocidad final. Y al hacer ese producto me da 49 y me da, estos son unidades de metro sobre segundo cuadrado y estos son unidades de metro, por lo tanto me va a quedar metro cuadrado sobre segundo. Entonces le vamos a colocar metro cuadrado sobre segundo. Velocidad final al cuadrado, 0.5 está multiplicando, pasa a dividir a 49, de 49 entre 0.5. dándome un valor de 98 metros sobre segundo cuadrado. Como no queremos velocidad al cuadrado, sino que velocidad nada más, sacamos raíz cuadrada a los dos lados. Y a sacar la raíz cuadrada me da un valor de 9.89. O sea que la velocidad final, o sea la velocidad que debe de llevar en el punto P, tiene que ser igual a 9.89 metros sobre segundo. Y ahí tenemos la solución del ejercicio literal A. Continuando, tenemos ahora el ejercicio B y nos dice con qué velocidad llega a Q si P se mueve a 12 metros sobre segundo. Nos dan una velocidad y vamos a plantear lo mismo. La energía mecánica total en el punto P es igual a energía mecánica total en el punto Q. Pero ahora vamos a utilizar todos los términos. Entonces sería un medio de la masa por velocidad final al cuadrado más masa por gravedad por altura en el punto P va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado en el punto Q más masa por gravedad por altura en el punto Q. Este sería en el punto P. Ahora, las masas se van a simplificar porque estamos hablando del mismo objeto. Simplificadas las masas, entonces tenemos que tener un medio lo mismo que 0.5. La velocidad final al cuadrado en el punto P ya la da el ejercicio, que 12 metros sobre segundo y elevado al cuadrado. Más la gravedad es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. La altura en el punto P estamos hablando de 5 metros. Igual a 0.5, que sería un medio de la velocidad final al cuadrado del punto Q, que es la que andamos buscando, más gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, y esto multiplicado por la altura, que es de 10 metros en el punto P. Teniendo esta información, procedemos a hacer las multiplicaciones indicadas.
Continuando tenemos 12 metros sobre segundo al cuadrado, sobre segundo todo elevado al cuadrado, y eso nos da 144. Lo multiplico por 0.5 y me da un valor de 72 metros cuadrados segundo cuadrado, más 9.8 por 5 me da un valor de 49, y me queda metro por metro, sería metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Igual, aquí solamente lo bajo en Q elevado al cuadrado, y aquí 9.8 por 10 nos da 98. Metro por metro sería metro cuadrado segundo cuadrado. Este término con este y este son semejantes, entonces los vamos a pasar a este lado del igual. Pero primero voy a sumar esos dos. Al sumar 72 más 49 me da un valor de 121. Y serían metro cuadrado segundo cuadrado. Y este pasaría a restar 98 metro cuadrado segundo cuadrado igual a 0.5 velocidad final en Q elevado al cuadrado. Al hacer esa resta me da un valor de 23 metros cuadrados segundo cuadrado. Este 0.5 está multiplicando, pasa a dividir al 23, quedándome igual a la velocidad final en Q elevado al cuadrado. Al dividir eso entre 0.5 me da un valor de 46 y me queda metros cuadrados segundo cuadrado en velocidad final en Q elevado al cuadrado. Como quiero la velocidad final no elevada al cuadrado, sacamos raíz cuadrada. Y al sacar raíz cuadrada me da 6.78 solamente metros sobre segundo, que sería la velocidad final en Q, sin esto. Y ahí tenemos resuelto nuestro ejercicio de final de nuestra guía de ciencia. Hemos finalizado con todo el contenido de la guía de ciencia número 7.